artistas teotihuacanos, ¿no? Que a pesar de estar rota, posee una energía que conmueve, ¿no? Esto es lo que usaban los artistas, los tlacuilos, así llamados en náhuatl, para colocar aquí sus pigmentos y pues proceder a darle color, a darle vida, ¿no? Inclusive acá podemos identificar también vestigios de este color. Estas son herramientas, ¿no?, que se han encontrado y se han preservado. Trabajo lapidario, todo eso cubierto. Interesante, ¿no? Y pues bueno, estas reconstrucciones, estas maquetas, interesantes, así como esta que encontramos aquí, hay una en el Museo de las Américas en Madrid, España, en su gemela. Nos muestra, ¿no?, la belleza y cómo en base a los estudios que se han hecho, se ha podido localizar y tener esta imagen de color de los templos en Teotihuacán o la Huaytola. Esculturas también de bulto en proporciones impactantes. Ahí vemos las proporciones, ¿no?, de las personas y las piezas monumentales. Impresionante, ¿no? Y pues bueno, esta también interesante, ¿no?, la expresividad. Inclusive aquí con este gesto, esta sonrisa, con alguna cierta reminiscencia, ¿no?, en la forma de los labios hacia los abuelos olmecas, pero con estas características, ¿no?, teotihuacanas, con la forma trapezoidal, cejas, pómulos finos, nariz refinada, labios delicados. ¿Qué tal esta pieza? Adaptándose a la beta y miren nada más este detalle desde la nariz, cómo fluye, ¿no? Aquí un mal golpe y hubieran destruido. Nos habla de la experimentación del contacto con los materiales y de esta técnica llena de magia, llena de esta dimensión artística, de esta dimensión de capturar esta expresión. Almenas que se colocaban en la parte superior, como vimos en el video que vimos hace un momento sobre este Quetzalpóatl. Y pues bueno, estas son algunas imágenes de silbatos, también importante, los silbatos y la música en todo Anáhuac fue muy importante, estaba en todo, estaba en la vida y pues tristemente ha sido perseguida y prácticamente extinguida. En muy pocos sitios se preserva, ¿no?, al menos la construcción de estos instrumentos comunes en todo Anáhuac, lo cual también nos habla de esta unidad cultural. Se perdieron las partituras, bueno, el sistema de registro musical y bueno, son otras piezas, ¿no? También hablando como el caso de Cacaxtla, de esta influencia, ¿no?, que aquí vemos también esta descripción de este personaje con rasgos mayas, pero en la zona central de México. Esos trabajos también son comunes, ¿no?, con incrustaciones, impresionantes, ¿no? Inclusive los pegamentos todavía siguen funcionando más de 1000 años después. Bueno, pues tuvimos oportunidad de ver esta dimensión del color. Vamos ahora a hacer un recorrido y que vemos estas reconstrucciones. Vamos a hacer este recorrido por unas reconstrucciones que son muy interesantes.
Iniciamos con unas que provienen de Italia. Gracias a Mimax. Chequen esta reconstrucción. Esta es la pirámide del Sol. Esta es una etapa construida. Imagínense enterrar todo y volver a construir encima. Esto es bien viajar en el tiempo. Se puede hacer con las nuevas tecnologías, pero también lo pueden hacer en soñando. Tomen esto de referencia y experimente. Si así como está impone, ahora imagínense en ese color rojo, radiante, brillante, palpitante. ¿Cómo cambia, no? Vemos nuestras culturas en blanco y negro y eran completamente color. Todo ha sido distorsionado por este sistema colonizador, ¿no? Hoy, 12 de octubre de 2012, se conmemora un año más de esta invasión y seguimos siendo víctimas de esta manipulación, de esta imposición de que nuestras culturas originarias eran culturas salvajes, caníbales. ¿Qué les dice esto? ¿Cómo cambia, no? La historia, cómo cambia. Esto es basado en, en, en elementos, ¿no? Que se han encontrado con base científica, no está así hecho a la venta. Es importante, ¿no? Dimensionar así. ¿Por qué nunca se nos mostraba, nunca se nos da esta imagen de nuestras culturas? ¿Por qué no se nos enseñan esta grandeza? Es para que seguir, ¿no? Con esa división. Este es un video que hicieron en Italia, MyMax. Lo pueden checar también en YouTube. Pues bueno, muchas gracias también. En Italia admiran mucho a bueno, en todo el mundo, a estas culturas eh, originarias. Veíamos que lo volví a poner y te iba a poner la pirámide de la luna, Teotihuacán, italiano. ¿Qué tal? Un espectáculo. Ya que es un trabajo admirable, ¿no? El que han hecho. Aquí también vamos a ver otros ejemplos de reconstrucciones eh, eh, mexicanos. Aquí lo importante es pues conocer, ¿no? Visualizar esta dimensión y prácticamente estás haciendo un viaje por la imaginación. Lo pueden hacer a través del ensueño. Inténtenlo. Ahí tienen una referencia. Wow. Veamos otra más de esta reconstrucción de la citadela o la ciudadela, así denominada, Teotihuacán, citadela templo de Serpentepiomato. Justamente aquí es donde descubrieron este túnel, está en la parte inferior. ¿Qué tal? Hasta ahí parece castillo de Kukulcán, ¿no? ¿Por qué será?
que no teotihuacanos, mayas, mexicas son culturas divididas, ¿no? Ni que son culturas hermanas, una misma cultura con distintos rostros. Vayan a Teotihuacán. Si no pueden físicamente, pues vayan a través de la imaginación y del ensueño. Qué belleza, ¿no? Ese trabajo impresionante. Y bueno, estos son construcciones italianas que son admirables, ¿no? Arduo trabajo de investigación y para realizarlo es, eh, dirán, duró muy poquito así, pero semanas, no es que meses para llegar a una reconstrucción como esta. Esta, la que viene a continuación, podemos ver, mexicana hecha para una revista, ¿cómo se llama? Arqueología mexicana. Esta es la pirámide del Sol. Vamos a pausar un segundo. Esa dimensión. Cómo cambia, ¿no? La perspectiva. Ahora sí, verla de noche. Los invitamos, ¿no? A que está llegando la medianoche aquí al Valle de Anáhuac, donde transmitimos. Y pues vamos a esta imagen de Tina, FES, Aragón, la UNAM, ¿no? Aquí. Lo que puede ser un grupo de eh, chicos de servicio social, ¿no? Impresionante. Vamos a concluir con nuestra emisión, esperando que haya sido de su agrado. Los invitamos a viajar a Teotihuacán. Lo pueden hacer en cualquier momento. Ahí ya tienen una imagen de cómo era en su periodo de esplendor. Ahora tenemos más información, ¿no? Sobre esta gran ciudad, esta gran Hueytolan.